Yo soy Moisés. Vengo para decir, así ha dicho el Señor. Arrepiéntate. No. Habla Roberto Breaker. Hola, ¿cómo están? Pero yo quería dar un sermón hoy, pues un poco diferente. Por esto tengo esta ropa, ¿verdad? Mi traje. Porque hoy voy a hablar de los pastores. Los pastores. Quiero hablar de los pastores en la Biblia. Lo siento, pero a veces me gusta pues cambiar un poco, ¿verdad? De lo que usualmente tenemos, ¿verdad? Cada vez que predico, usualmente tengo la pizarra atrás. Pero hoy decidí vestirme como los pastores antiguísimos, ¿verdad? Los profetas en el tiempo de Jesús, o antes, un poco antes del Antiguo Testamento. No celebro yo la noche de brujas, ¿ok? No estoy vestido así porque es noche de brujas o algo así. Esto no me gusta. Pero yo quería dar un mensaje vestido así, en ponerte a pensar un poco, ¿verdad? No deseo ir muy largo en este sermón, pero deseo yo hablar de los pastores en la Biblia. Y vamos a hablar de los pastores en la Biblia y espero que será una bendición, amén, esta enseñanza, para que puedas, pues por lo menos saber quiénes son. Porque la Biblia dice que viene uno, Jesús, para nosotros, pero después del rapto hay otro pastor no muy bueno, otro pastor malísimo que va a venir. Y la Biblia nos enseña cómo identificar quién es. Entonces hay muchas cosas que tenemos que estudiar y tengo que dar hoy. Y otra vez lo siento, ¿verdad? Pero a mí a veces me gusta hacer así. Entonces hoy voy a hablar de los pastores en la Biblia. Y vamos a comenzar en 2 de Crónicas 18. 2 de Crónicas 18, 15 hasta 16. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre del Señor, que no me hablas sino la verdad? Entonces él dijo, he visto a toda Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo el Señor, esto no tiene Señor, ruégate cada uno en paz en su casa. En el Antiguo Testamento había muchos pastores. Podemos llamarlos líderes religiosos o espirituales del pueblo. Y Dios habló con ellos. Y bueno, a veces escribieron lo que dijo el Señor. Y esto es pues mucho del Antiguo Testamento. Es profecía, escrito, palabras de Dios, dado de Dios a los pastores. Muchos fueron pastores en aquel entonces. Pero en este pasaje dice, mire, debe decir la verdad, no mentira. Gracias a Dios sabemos que la Biblia es verdad, no hay mentira, ¿verdad? Adentro de la palabra de Dios. Pero cuando yo hice mi estudio sobre los pastores en la Biblia, me espanté un poco, porque menciona pastores, pero más que todo, Dios estaba regañando a los que dijeron que fueron pastores. Porque muchos pastores apartaron de la verdad y estaban haciendo cosas feas. Esto se llama apostasía. Apartar de Dios y su palabra es apostasía. Cuando Jesús vino en su tiempo, vino a Israel en un tiempo de apostasía. Y muchos de los religiosos, los levíticos, los sacerdotes, habían en error, han apartado. Muchos adoraban a otros dioses mientras que estaban en el templo de Dios. Y yo veo mucho del Antiguo Testamento fue dado de Dios hablando a ellos. Mire, pastores malos, hay que arrepentirse, hay que volverte a mí. Hay que escuchar mi palabra, porque son malos ustedes, religiosos feos y no honrosos, no seguidores verdaderos de Dios. Y como pastor, anduvieron en error, engañados fueron y engañando a otros, guiando a otros en el mismo error de ellos.
Para mí es muy triste. Esto no debe ser. Según la definición de pastor, y lo tengo en inglés, español no, un pastor no es uno que hace mal a su oveja. El pastor es uno que cuide a su oveja. La definición en el diccionario Webster de 1828 dice que un pastor es uno que cuide y que también da alimento, es la palabra, da comida, y uno que quiere guardar su rebaño o sus ovejas. Pero esto es físicamente. ¿Existe hoy en día? Sí, hoy en día existen los pastores. Yo tengo un amigo en Kansas, en el estado de Kansas, que es un verdadero pastor. Él tiene 80, 85, algo así, ovejas, corderos. Y yo fui allí visitándole y él me enseñó todo. Y qué interesante, qué interesante. Y también, ¿sabes qué? Él era pastor de eso, todavía está, pero también espiritualmente es pastor de una iglesia. Para mí era muy interesante que él cuidaba ovejas, pero también en la iglesia espiritualmente cuidaba ovejas. Y él me habló mucho y dijo, mire, qué sonsos son estos animales. Tan sonsos que son, que no pueden ni vivir sin un pastor. Me confesó que un cordero o una oveja, si está perdido, dice, ma, ma. Y cuando no mira al pastor, se sienta ahí hasta que muere. Son animales tan sonsos. Ni pueden existir sin pastor. Qué raro, ¿verdad? Entonces, ¿crees tú en evolución? La teoría de evolución dice, mire, a través de millones de años y ya estamos aquí. Mentira. ¿Cómo pudiera existir las ovejas por millones de años? Había muchos que quieren comer. Son animales tan sonsos que ni corren. Si viene un león o si viene un lobo, ellos y tanto miedo se caen y comen todo. ¿Cómo pudieran vivir miles de años tal animal? Mentira, no existirá porque serán todos pues eliminados, comidos y todo. La Biblia nos enseña que Dios hizo el hombre, Adán el primero, y los animales. Y la Biblia dice que Dios dijo, Adán, ahora tú tienes que cuidar todo. Y desde el principio miramos siempre el hombre teniendo este rebaño, ¿verdad? Teniendo animales. Y miramos que hasta hoy han existido los corderos o las ovejas porque siempre había un pastor. Entonces yo no creo en evolución, ni es verdad la teoría de evolución. No hace sentido. No pudieran aguantar, no pudieran tardar por millones de años los corderos. Pero en la definición del diccionario, no solamente de las cosas físicas, también dice que él es un pastor de una iglesia o congregación, un ministro que está predicando el evangelio y quiere cuidar y dar alimento espiritual, es decir, predicar a su rebaño. Entonces miramos en el diccionario el pastor físico. Físicamente hay pastores que cuidan animales, pero también miramos espiritualmente hay los que se llaman pastores, que Dios ha puesto como líderes, ¿verdad?, de la iglesia o algo así. Entonces miramos esto también en la Biblia. Y yo quería pues rápidamente hablar de 4 pastores en la Biblia, 4 pastores que yo he visto. En inglés la palabra pastor es shepherd. Y la palabra shepherd se aparece 45 veces en 42 versículos. Y la palabra shepherds, en plural, pastores, 38 veces en 33 versículos. Ok, en la Biblia miramos pastores. Génesis 46. El primer que menciona
es Abel, ¿verdad? Adán y Eva entonces, imagino, tenían, porque miramos que su hijo Abel él tenía sus ovejas. Y más adelante en la Biblia, leyendo, encontramos uno que se llama Abraham. Y Abraham tenía muchos. Tenía hijo Isaac, tenía hijo Jacob. Él era un pastor de ovejas. Tenía él 12 tribus o 12 hijos, Jacob, que hoy en día reconocemos como los 12 tribus de Israel. Pero ellos vendieron a su hermano José o José. Y él estaba en Egipto. Egipto es pues un tipo del mundo. Y el mundo no quiere nada de los pastores espiritualmente. Hoy en día el mundo no quiere nada con pastores o con la Biblia. Quieren estar apartados. Y para mí era muy interesante leer este pasaje en Génesis 46. Mire lo que dice. Aquí está José hablando, diciendo a sus hermanos, así es como debes hablar con Faraón. Y leímos empezando versículo 32. Génesis 46, 32. Dice así: y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tienen. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra mocedad hasta ahora. Nosotros y nuestros padres, a fin que moriréis en la tierra de Gosén. Oiga bien lo que dice. Porque los egipcios abominan a todo pastor de ovejas. Interesante. En la Biblia, Egipto es un tipo del mundo. El mundo hoy en día quiere a los pastores. No. Hoy en día muchos en el mundo dicen, ya no queremos nada con Dios y la Biblia y tal las cosas. No, y aborrecen a los pastores. A mí he escuchado mucho de eso. Me preguntan, ¿y qué es tu ocupación? Yo soy predicador, predico la palabra de Dios, misionero, evangelista. Uno de esos, yo no creo, dicen. Y hablan mal de mí. Pero ¿qué es mi deseo? ¿Qué es mi llamamiento de Dios? Ser pastor. ¿Y qué es mi deseo? Cuidar, hablar con otros, protegerlos, amarlos, cuidarlos. Pero yo soy el malo. Nunca he entendido yo esto. Pero en la Biblia tenemos pastores literales, lo podemos decir, pastores físicos, que en verdad son pastores de animales. Sí hay, sí existen. Lucas capítulo 2, versículo 8. Un ejemplo en el Nuevo Testamento. Antes que vino el Señor Jesucristo, pues antes que dio a luz su mamá, miramos que en Lucas 2:8 la Biblia dice, y había en la misma región pastores que vivían en los campos y guardaban las velas de la noche sobre su rebaño. ¿Ok? Así son los primeros en la Biblia, pastores, los que literalmente cuidan animales. Ahora hay otros, como he mencionado ya, y estos son los pastores espirituales. En el Antiguo Testamento miramos los fariseos, los saduceos, los sacerdotes. Dios dijo a ellos que ellos deberían ser líderes religiosos del pueblo. Y Dios dio a ellos el mandamiento de enseñar la Biblia al pueblo. Pero ¿hicieron eso? Leímos mucho en el Antiguo Testamento de la nación de Israel. Y cómo los israelitas tenían sus reyes. Y los reyes usualmente apartaron de Dios y servían a dioses falsos. Lastimosamente cayeron en pecado. Pero los sacerdotes, los líderes religiosos, muchos de ellos apartaron de Dios y no enseñaban la palabra de Dios al pueblo.
Olvidaron la palabra. Jesús vino y regañó a ellos diciendo, ustedes enseñan tradición y no la palabra. ¿Por qué? Porque no fueran pastores buenos. No fueran pastores que deseaban cuidar al rebaño. Querían abusar del rebaño. Eran malos. Hasta en el libro de Ezequiel. Vamos a Ezequiel 34. Pero si no me equivoco, recuerdo leyendo en la Biblia en que Dios estaba regañando mucho al pueblo de Israel y a los sacerdotes, porque los sacerdotes jactaban, somos de Dios, aquí tenemos el templo de Dios, pero ellos mismos enterraron abajo y tenían un túnel, ¿verdad?, bajo, en que ellos adoraban a sus dioses falsos. Abiertamente somos de Dios, en secreto amamos a otros dioses y adoraban a ellos. Fueron pastores malos, no buenos. Dios odiaba a ellos porque fueron falsos pastores, no buenos. Ezequiel 34:1. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, Hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles a los pastores. Así ha dicho el Señor Dios, ay de los pastores de Israel, que se apacienten a sí mismos, no al pueblo, no para amar a ellos, no, solo amarán a sí mismos. Coméis la leche y os vestís de la lana, la gruesa degolláis, no apacentáis las ovejas. Más y más, mire lo que dice, versículo 6, y anduvieran perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueran derramadas mis ovejas y no hubo quien buscase ni quien requiere. Más y más, no me queda tiempo leer todo, pero mira versículo 10. Así ha dicho el Señor Dios, he aquí, yo a los pastores, y requiere mis ovejas de su mano, y haréles dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Religiosos falsos que no hicieron su trabajo. Lastimosamente hoy en día estamos mirando lo mismo. Lo que yo veo hoy en nuestro día es casi lo mismo que vio Ezequiel en su día. Los pastores, líderes religiosos de una congregación, fueron malos, no enseñaban la palabra de Dios, fueron apóstatas y hicieron mal. Hoy en que vivimos nosotros, hoy en día, especialmente aquí en los Estados Unidos, tenemos muchas iglesias. Tenemos muchos que dicen que son pastores, pero prediquen en verdad lo que la Biblia dice. Muchos de ellos ni creen en la Biblia, ni enseñan lo que la Biblia dice. ¿Enseñan ellos el evangelio correcto? No. Enseñan otro evangelio. Ni son de Dios. Son perversos, son perdidos, son religiosos, pero son falsos porque no son pastores de Dios, son del diablo. Hablo a los pastores que no predican bien. Y lastimosamente tenemos muchos en el día de hoy, igual que tenía Israel en aquel entonces. ¿Qué pasó en aquel entonces con Israel? Dios tenía que venir y echar su ira contra esta nación, porque los líderes no cuidaban el pueblo y no apacentaron con la palabra de Dios. Apartaron todos en iniquidad, adoraban a otros dioses, entonces Dios tenía que echar su ira contra aquella nación. Estamos mirando lo mismo hoy en día. Los que deben predicar la verdad son los pastores, y hoy en día muchos pastores no lo hacen. Son más peor que los fariseos. Y Dios tiene que castigar a este mundo por la iniquidad que hay. ¿Y para quién es la culpa? Los pastores, por no predicar en contra de pecado y permitirlo. Es una cosa triste para mí. ¿Cómo debe ser un pastor hoy? Tito 1:7.
hasta 13. Tito 1, 7 hasta 13 dice, porque es menester que el obispo sea irreprensible, como el mayordomo de Dios, no soberbio, ni iracundo, ni dado al vino, ni heredor, ni codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo, contiente, reteniendo firme la palabra fiel como le ha sido enseñada, para que pueda exhortar y convencer con sana doctrina a los que contradijeron. La Biblia dice que deben predicar la palabra. Dice que él debe predicar la sana doctrina. Pero yo he escuchado de muchos que dicen que son pastores que me dicen, no, la doctrina no importa. No, si enseñamos nosotros doctrina, la gente no van a venir. No, entonces por esto no predicamos mucho, solo hablamos. Esto es un falso pastor, un malvado que no está, como la Biblia dice, parando firme en la doctrina santa. Esto es un malo. La Biblia habla de ellos, que dice, porque hay muchos contumaces y habladores de vanidades y engañadores, mayormente de los de la circuncisión. En aquel entonces, cuando está hablando Pablo esto, escribiendo, la circuncisión era los bajo la ley. Y Pablo nos enseña que la salvación no es por la ley, no es por las obras, es por la fe. Por la fe, no por obras. Pero hoy en día, en muchas iglesias, si uno visita y escucha al predicador supuestamente predicando, él dice, no es por la gracia, no es por la fe, es por tus obras que tú puedes llegar al cielo. ¡Mentira! ¡Falso profeta! ¡Falso pastor! ¡Mentiroso! ¡Engañoso! Cristo murió en la cruz, pagando por nuestros pecados. Solamente somos salvos por la fe en lo que Él hizo por nosotros. No es lo que hagamos, es por fe en lo que Él hizo por nosotros. Pero en el mundo de hoy miramos muchos pastores falsos que no prediquen la verdad. ¡Qué triste! Aún más dice, a los cuales, versículo 11, es menester tapar la boca que trastornan casas enteras, enseñando lo que no conviene por ganancia deshonesta. Así es, ellos quieren dinero. Yo he escuchado gente que dice que son pastores, que me han confesado, me han dicho, si predico muy duro, no me dan mucha ofrenda, por esto no predico muy duro. A mí me han confesado esto. Y yo digo, tú eres nada más que un lobo en ropa de oveja. Malvado eres tú. La Biblia dice, parar firme en la doctrina sana, predicar la verdad. Pero tú solo quieres dinero. Qué triste. Muchos en el mundo de hoy dicen que son pastores, pero no son. Son engañadores. Más y más habla de ellos, dice versículo 12. Dijo uno de ellos, propio profeta de ellos, los cretenses siempre son mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Este testimonio es verdadero. Muchos pastores son así. Por tanto, repréndelos duramente, pues así hago. Yo hago esto ahora mismo, para que sean sanos en la fe. Es triste ver lo que hay en el mundo que dice que es un pastor. Muchos pastores de hoy ni predican el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? 1 Corintios 15, 1 al 4. Nunca predican la sangre de Cristo y la fe en la sangre. Predican otras cosas. Para ellos no importa una iglesia. Ellos quieren un club social que pueden ir y escuchar dulces palabras, ¿verdad? Dulcerías, podemos decir. No. La Biblia es la verdad y debemos guardarlo y predicarlo como está escrito. Lastimosamente tenemos un mundo lleno de pastores falsos que solo quieren dinero y no quieren cuidar y ganar almas a Cristo. Bueno, muchas cosas más que puedo decir de esto, pero hay que continuar. Tenemos 4 pastores en la Biblia. Hombres que literalmente son pastores de animales.
Pastores religiosos que existen hoy en día, la mayoría son malos, lastimosamente. Solo lo hacen por el dinero, no por amor de gente. Pero tenemos el pastor mejor que todo, lo cual es el pastor Jesucristo, el Señor. Salmo 23, bueno, bien conocido, imagino. ¿Qué dice del Señor? Salmos 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Tenemos el pastor celestial, el Señor Jesucristo. Él es el pastor verdadero. Y no hay salvación fuera de Jesucristo. Entonces, ¿tienes a Él como tu pastor? ¿Quién es tu pastor? Jesucristo es el único pastor que puede salvar. Juan capítulo 10, mire lo que Jesucristo dice de sí mismo. Juan capítulo 10, versículo 1 al 5. De cierto os digo que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal ladrón es y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abra el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus propias ovejas él llama por nombre y las saca fuera. ¿De quién habla? De Jesucristo. ¿Qué es la puerta? El cielo. Y solamente puedes entrar al cielo por medio del pastor. Sin Él como su Salvador no hay entrada. No puedes robar la salvación y entrar por otro camino. Solamente es Cristo que salva, porque Él es el pastor verdadero. Mira versículo 9. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Y qué es que hizo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Vamos a Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 20. Hebreos 13, 20, mire lo que dice. Hablando del pastor verdadero, Jesucristo, el Señor. Él es el único que puede salvarte, que puede salvar tu alma. ¿Y cómo es? Por medio de su sangre. Hebreos 13, 20 dice: y el Dios de paz que trajo de vuelta de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Derramó en la cruz su sangre el Señor Jesucristo. Y esto era para pagar por tus pecados. Y si tú vienes a Cristo Jesús y le aceptas como tu Salvador, puedes ir al cielo al morir. Solamente es por medio de Él. No hay salvación en ningún otro, solo en el Señor Jesucristo. Así enseña la palabra de Dios. ¿Hay otro pastor en la Biblia? Sí, hay uno más. Y este pastor es un pastor malvado. El pastor necio que no sirve para nada. Pero la Biblia, un libro de profecía, la Biblia nos enseña que va a venir muy pronto este otro pastor. Y este otro pastor es el anticristo. Vamos a Zacarías 11. Zacarías 11. La Biblia menciona este falso pastor, hasta que nos enseña algunas cosas en que cómo podemos identificar tal persona. Y oiga bien lo que dice. Es muy interesante para mí. 15 hasta 17. Zacarías 11. Y díjome el Señor: toma aún los aperos de un pastor insensato, el pastor necio o el pastor insensato. Porque aquí levantaré un pastor en la tierra, quien no visitará a ellas que están cortadas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni alimentará la que está sola,
sino que comerá la carne de la gruesa y despedazará sus uñas. No es un pastor bueno que quiere cuidar, es un pastor malo que quiere, pues, devorar. Dice versículo 17, ay del pastor inútil que deja el rebaño. La espada será sobre su brazo y sobre su ojo derecho, y su brazo será secado del todo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. La Biblia nos menciona el anticristo aquí. ¿Y quién es? Dice que él es un pastor insensato. Y que este pastor algún día será dañado en su cuerpo. Dañado su brazo derecho y dañado su ojo derecho. Y será oscurecido con una, ¿cómo se llama? Herida, podemos decir. Bueno, en el libro de Revelación miramos mucho más de esto. Porque en el libro de Revelación habla de cuando el anticristo será, pues, dañado. Está en medio de la tribulación. Entonces hay muchas cosas en que podemos escuchar de este varón. Mire lo que dice Jesucristo en Juan 5. Este pastor viene después del rapto. Nosotros que somos cristianos, pues no tenemos que tener temor, ¿verdad? Porque tenemos el pastor correcto, el Señor Jesucristo. Y Él va a descender del cielo, llevarnos arriba con Él al rapto o al arrebatamiento. Pero después de esto es el tiempo en que va a venir el anticristo y va a gobernar. Y el anticristo va a venir y decir que Él es un pastor, que Él te ama, que Él quiere cuidarte. Oh, por favor, venga a mí, va a decir aquel malvado con palabras suaves. Pero Jesús nos dio advertencia de tal en Juan 5:43. Esto es advertencia para todos que no salieron al rapto. Jesús dice, yo soy venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a aquel recibiréis. Y muchos en este mundo que no van al rapto, van a recibir, van a aceptar, van a tomar a este varón como su Dios, como su líder. Aunque religioso, también su líder físico de todo el mundo. La Biblia habla del anticristo que viene como él es un gobernante o gobernador de todo el mundo. Mi pensamiento es que él va a gobernar en este mundo como el jefe del ONU. Porque el ONU ahora mismo está hablando de cómo tomar control del mundo. El ONU. Y la Biblia habla mucho en Mateo 24:23. El Señor Jesucristo dice, hay que tener cuidado porque van a venir muchos diciendo que ellos son el Mesías, ellos son el Cristo, pero no son. Hay que tener cuidado. Hablando a los que no fueran al rapto. Y leímos en 1 de Juan 2:18. Leímos que esto será el anticristo. 1 de Juan 2:18. Hijitos, ya es la postrera hora. Y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos. Por lo cual sabemos que ya es la postrera hora. En el mundo hay muchos anticristos. Es decir, muchos en el mundo están en contra de Cristo. Pero hay uno solo que se llama el anticristo que viene para gobernar. Leímos más de él en 2 de Tesalonicenses. Recibo yo muchos correos electrónicos de gente preguntando de este pasaje. Y con gusto quiero clarificar, ¿verdad? Quiero declarar lo que dice, explicarlo. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Leímos lo que dice de este pastor inútil. Os rogamos pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no seáis conmovidos prestamente en vuestra mente, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como de nosotros, como que el día de Cristo estuviese ya cerca. ¿Qué? El rapto.
No os engañe nadie en ninguna manera. ¿Pero qué desea el anticristo? Engañarte. Y dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía significa caer de la verdad. Hoy en día tenemos muchos religiosos perdidos. Muchas religiones que no enseñan la verdad. Han apartado de la verdad. Porque los pastores tan malos que son, no enseñan la verdad. Qué triste. Entonces aquel día no vendrá sin que venga antes la apostasía y sea revelado. Y el anticristo tiene dos nombres. Sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Por qué da dos nombres al anticristo? Porque la Biblia habla de la tribulación como de 7 años. Y cuando empieza gobernando el anticristo como el hombre de pecado. Pero como hemos leído, será dañado, va a tener una herida aquí y aquí. Y en el libro de Revelación, capítulo 13, leímos ahí de una herida mortal. Va a morir el anticristo y resucitar. Y la Biblia dice en Revelación 13 que va a continuar por 3,5 años. Entonces, en medio de la tribulación será dañado. Pero empieza como hombre de pecado. Al morir y resucitar, ya se llama el hijo de perdición. Y esto es cuando Satanás entra adentro de él. Igual en el Antiguo Testamento, Judas se llamaba el hijo de perdición, porque la Biblia dice que entró en él Satanás. Entonces, literalmente va a tener al anticristo, el diablo mismo, adentro de él. Y esto se llama el hijo de perdición. Entonces, muchos me escriben, dicen, este pasaje, Roberto, dice que dentro de la tribulación, en medio es cuando está revelado. No, así no dice. Muchos quieren su rapto en medio de la tribulación. Yo digo que no. Yo creo en el rapto antes de la tribulación. Porque ¿quién está revelado? El hombre de pecado. El rapto primero y su reino, 3,5 años. Él gobierna, asesinado está, muere, resucita y él por otros 3,5 años gobierna. Y los que están aquí pueden y deben reconocer quién es por la herida en su ojo derecha y la herida que tiene aquí. Porque la Biblia es tan específico. Hay que tener cuidado con el que solo tiene un ojo, porque el otro ojo está mal. Mucho más que dice aquí, pero mire lo que es el propósito de aquel, el hijo de perdición. 4. El que se apone y se exalte sobre todo lo que es llamado Dios o que es adorado, tanto que como Dios se asiente en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que Él es Dios. Entonces va a venir un malo. Va a venir uno diciendo, yo soy el pastor correcto. Y él es el pastor equivocado. Y esto será el anticristo. Y podemos saber quién es, porque él va a tener su ojo derecho oscurecido. Y su mano derecha. Bueno, muchas fotografías, ¿verdad? De la gente que mete su mano aquí, ¿verdad? Y toman una foto así. ¿Qué están diciendo? Yo identifico con aquel. Otros así. Andan así, mire, muchos dicen, son del Illuminati porque están un ojo. Bueno, ¿por qué el Illuminati está mal y solo un ojo? Porque el anticristo va a tener un solo ojo, según la palabra de Dios. Como pirata será. Entonces tenemos que tener cuidado con aquel. Mateo 25. ¿Estás salvo tú? ¿Has aceptado a Cristo? ¿Eres salvo? Pues si no, y viene el rapto, bueno, si llega uno con un solo ojo, tú debes negarlo, porque él es el malo, él es el diablo. Él es el anticristo. Mateo 25, 31. La Biblia dice que algún día el Señor Jesucristo vendrá. Después de 7 años de tribulación en que gobierna el anticristo, lo cual es el pastor inútil o el pastor insensato, después de estos 7 años que gobierna el anticristo, vendrá el Señor Jesucristo y va a botar fuera este malo. Y Jesucristo va a gobernar por 1000 años. Mire lo que dice en Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y todos los santos ángeles
Con él entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y serán juntadas delante de él todas las naciones, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor sus ovejas de los cabritos. Y más y más y más. Dios va a hacer la división. ¿Okay? Estos son los buenos, los que siguieron al anticristo, malos. ¿Y qué va a pasar con los malos? Mire lo que dice 46, último versículo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. ¡Wow! Los que no quieren al Señor Jesucristo, el pastor verdadero, y no aceptan a Él, van a estar aquí durante la tribulación. ¿Y qué va a pasar con ellos? Van a estar bajo del anticristo, van a tomar su marca y todo. Y al regresar el Señor Jesucristo, Él va a echarlos en el lago del fuego, donde van a quemar, donde van a quedar con el pastor equivocado. Pregunta, ¿eres tú salvo? ¿Tienes tú el pastor correcto? ¿O eres tú sigador del pastor malo? La Biblia habla mucho de los pastores y yo quería compartir con usted todo esto. Por esto vestido así, ¿verdad? Pero en serio, deseo que tú eres salvo. ¿Eres salvo tú? ¿Tienes a Jesucristo como su Salvador? Si no, pues ya es tiempo aceptarlo. Ya es tiempo confiar en su sangre que Él derramó en la cruz. Porque Él es el único que puede salvarte. Él es el único que permite entrar al cielo. Nadie puede entrar en la puerta sino por Él, el pastor verdadero. Pues gracias por ver este video. Nos vemos el otro domingo, si Dios permite. Pues si no, es porque el rapto vino, ¿verdad? Pero si no, todavía, cada otro fin de semana traigo otro sermón. Y espero que sea una bendición. Pues Dios te bendiga. Nos vemos el otro, si Dios permite. Adiós.